Lo dijo él. A primera hora. Ya se encuentra aquí en esta cabina de radio Osvaldo Landázuri, él es analista económico. Muy buenos días, economista, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la primera hora para analizar un poco sobre los efectos del paro en la economía nacional. Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, yo creo que los efectos son claros en términos económicos, es decir, uno encuentra ahí claros visos de retrocesos en cuanto al consumo, en cuanto a la producción, en cuanto a la seguridad, en cuanto a todo lo que tiene que ver con actividad económica y por lo tanto a las percepciones de crecimiento que pudiera tener el país. Creo que lo más relevante y quizás lo que más agregue a la entrevista es entender un poco el entorno que yo miro respecto a lo que está pasando, ¿no? Es decir, entender primero que nuevamente estamos enfrascados en esta conversación del diésel que cada vez se va transformando en algo mucho más que el diésel. Y eso es porque el gobierno, desde mi óptica, se encargó de transformar esta situación metiendo su riña con la Corte Constitucional, la consulta popular, en una campaña política de muchos actores. Y entonces usted ve alcaldes hablando de unas cosas, ve al sector indígena ya involucrando una agenda que desde mi óptica, le contaba, yo recién llegué al país ayer, pero desde mi óptica lo que se mira es que es una especie ya de hoja de ruta para una probable constituyente también. Es decir, si es que en caso de que se diera esta situación, pues el sector indígena plantea estos puntos, estos temas, y por lo tanto es una situación bien riesgosa. Es decir, una constituyente en estas condiciones resulta en algo difícil de predecir y por lo tanto difícil también de encauzar en algo que le sirva al país. Y eso tal vez sea lo más relevante para entender que la economía va a seguir al vaivén de esta situación de incertidumbre política. Ya vamos a topar exactamente el tema de la constituyente y la repercusión que podría tener económicamente para el Ecuador, pero hablemos de lo que ha ocurrido hasta el momento. En alrededor del 15 de octubre se decía que ya las pérdidas económicas en el Ecuador por el paro indígena llegaban a los 300 millones de dólares. Usted tal vez tiene cifras sobre cómo ha afectado el paro nacional en el tema económico al Ecuador. He oído varias cifras relacionadas con la afectación al paro, cientos de millones, sin duda deben estar ya afectando al quehacer económico. Acordémonos que los paros anteriores que tenían otras características, si se fija, es decir, unas características más acotadas a un tema específico, con menos apertura. Ahora, insisto, está la minería, está las municipalidades, está el sector indígena, es decir, se transformó esto en algo mucho más amplio y me parece también más difícil de controlar y de manejar. Entonces, en esa línea, si nos acordamos de las anteriores, pues ellas le costaron al país 1.200 millones de dólares y duraron más o menos un mes. Entonces, fácilmente uno podrá sacar ahí conclusiones respecto a que 300, 250 millones deben estar ya siendo parte de las pérdidas, sobre todo de los sectores agrícolas de la sierra. Pero esto también tiene que ver con algo que probablemente el mundo tenga como un desafío y el Ecuador no es la excepción. Vemos un Ecuador bien polarizado que en realidad está discutiendo una serie de temas que probablemente le causen más deterioro a la economía del país si no se arreglan, porque lo que usted también está viendo ahora es que nos estamos olvidando de un gran asunto, y es que la proforma presupuestaria que presentó el gobierno tenía ya 5.600 millones de déficit, y esto se transformó en un circo de bonos, es decir, entrego bonos aquí para que no te levantes, te doy tractores, te doy camionetas, te doy... Y claro, todo aquello enmarcado en qué, o sea, es decir, no hay ninguna estrategia detrás. La estrategia, claro, el obvio, lo que está buscando el gobierno es tratar de bajar la presión de los sectores indígenas, pero el momento en que esto se transformó, como digo yo, en un asunto político, muy probable en las afectaciones en términos económicos vayan mucho más allá, y es decir, usted tendrá una duración de varios meses de necesidad de seguir transfiriendo bonos a la sociedad, que tampoco es nada saludable, es decir, es algo que muy probablemente lo que hace es causar más incertidumbre, causar más problemas y por otro lado más dificultades de financiación y de liquidez en el Estado. Y eso es lo que usted está viendo ahora, los atrasos se siguen incrementando como un mecanismo completamente
equivocado, por decirlo más educado posible, de cómo financiar un presupuesto general del Estado. Es decir, yo dejo de pagar a los diferentes actores. Súmele a eso lo que está pasando con los hospitales, lo que está pasando con la seguridad, lo que está pasando con un montón de factores, y se da cuenta de la dificultad de analizar la situación ya específica respecto a un tema. Se transformó ya en una agenda política bien amplia, que es compleja de entender y de conversar. Y es sobre todo sostenible en el tiempo todo lo que ocurre, es decir, ahora mismo, claro, tenemos la compensación, por ejemplo, del sector del transporte, pero en 8 meses no sabemos qué va a ocurrir, van a seguir esas transferencias, de esas bonificaciones, etcétera. Lo mismo pasa con, digamos, estos bonos, de estas compensaciones que les llama el gobierno nacional al tema de los agricultores, $1,000 si es que se inscriben, etcétera. Esto puede ser sostenible en el tiempo, tal y como se encuentran las finanzas ahora mismo del Ecuador. No, para nada. Usted va a ver que ya en algunos meses comienzan a haber atrasos, y va a haber gente que le dice: me ofrecieron tal cosa y no me están pagando, porque la situación de la caja pública es absolutamente crítica, delicada. Recién veíamos que el Fondo Monetario le lanzaba ¿qué será? Una ayuda de 600 millones. Pero hagan todo el contexto, creo que es relevante. Haga de cuenta que esos 600 millones le sirve para una quincena de gastos de los sueldos de la burocracia. El mismo subsidio al diésel, los 1.200 millones que serían un año, le serviría para un mes de sueldos de esa burocracia. Entonces, ahí creo que hace más relevancia aquella estrategia que yo le había planteado al país hace algunos años ya, y era que si es que usted no redefine el rol del sector público de una manera actualizada, de una manera inteligente, de una manera que considere los nuevos modelos de desarrollo. ¿Cómo podría ser aquello, redefinir el sector público? Como por ejemplo, sí, justo hacia eso iba, como por ejemplo ver lo que está pasando en el mundo, en la multipolaridad, China, Rusia, Estados Unidos. Usted se encuentra con dos polos que son bien distintos. Le encuentra a China y a Rusia, en donde la libertad no es libertad de la persona, es libertad del común. Y por lo tanto el objetivo central que ellos tienen es desarrollar la sociedad al costo que sea. No hay derechos humanos, no hay libertad de expresión. Por eso es que Vladimir Putin le envenena al que está en contra. Pero ¿a dónde quiero llegar? Occidente tiene el desafío de plantear el rol del Estado, y ahí va su pregunta, de una manera distinta. Nosotros no tenemos esa visión geopolítica, ni tampoco la visión de cómo llevar una sociedad de esa manera, como lo hacen en el Oriente, es decir, en China, y como lo explicaba en el sudeste asiático. El rol del Estado es un rol que debe ser fuerte pero eficiente. Es un rol que, en vez de estar regalando bonos a los transportistas, debería garantizar salud, educación, seguridad. Ese es el rol del Estado. Es decir, usted con esta agenda globalizadora, que claramente es una agenda sobre todo agroexportadora costeña del Ecuador, va a tener unos perdedores cada vez más fuertes, y esos perdedores son los que usted les mira en la Sierra Central. Por eso es que la Sierra Central va a seguir sintiendo con más fuerza el acuerdo comercial con China, los acuerdos comerciales con Japón, los acuerdos comerciales con Corea. ¿Por qué? Porque en realidad usted no puede competir. Yo acabo de regresar de la China. Usted va a negociar con gente que gana $300 al mes, que viven ahí, que duermen ahí, que no ganan horas extras, trabajan de lunes a sábado sin descanso, y es una visión completamente distinta. Entonces el punto va a que es el Estado el que tiene que tener ese rol de servir como una especie de sostén, de freno a esas grandes inequidades que usted va a seguir viendo que se abren cada vez más. Y ese rol está encaminado en protección social, en seguridad y en salud y en educación. Entonces, si usted no concibe ese rol de una manera inteligente, de una manera eficiente, está condenado a repetir los mismos problemas una y otra vez. El rol que el Estado ecuatoriano ha tomado es completamente distinto, por eso usted ve que no hay Estado. Es decir, usted ve que le suben el IVA y le matan en la esquina. Le suben el IVA y no puede sacar un pasaporte, una cédula. Va al hospital, no hay medicinas. ¿No ha sido eficiente para usted el Estado, tal y como se ha percibido en estos Yo creo que no solo para mí, sino para todo el país, ¿no? Se da cuenta usted que el Estado ha tomado una posición de mero observador de lo que está pasando. Entonces, esta situación que está viviendo el país también refleja una carencia de modelo, de visión de desarrollo del presidente Noboa y de su gobierno. Es decir, usted no ve qué es esto. No veo yo qué es esto realmente. No veo si es un modelo de libre mercado, no veo si es un modelo
de desarrollo post-neoliberal o neoliberal, o qué es lo que está buscando, no se sabe. Entonces, en esa línea, realmente el primer paso que tiene la sociedad ecuatoriana es entender los roles y los actores que van a participar en esos roles. Pero creo que yo, yendo a lo específico ahora, debería necesariamente establecer un diálogo con los actores más relevantes para tratar de entender cómo le pone algún tipo de límite a esta discusión que cada vez se va volviendo más amplia y más compleja de abarcar, porque usted le ve ahora ya a la CONAIE diciendo págame $650 de salario mínimo, le ve a las municipalidades diciendo que no reconocen a una elección, que entiendo que es lo que había pasado días atrás, es decir, la minería está ahí en el medio, el presidente bombardeando la minería ilegal, Cuenca reclamando por la minería. Entonces, si usted no establece una estrategia, que yo creo que el gobierno no la tiene, siempre va apagando incendios todos los días respecto a economía, respecto a producción, ni hablar de la agenda que debe ser una política de Estado, la agenda de relación, Cancillería que tiene con el resto de países del mundo, no ve nada usted, o sea, lo que ve es una serie de esfuerzos aislados que terminan siendo un ejercicio de acciones que no tienen un objetivo definitivo. Ahora sí. Y eso es lo que debe cambiar. Ahora sí, quisiera ir al tema de la Asamblea Constituyente, una posible Asamblea Constituyente, y en temas económicos, ¿cómo esto podría afectar o beneficiar al Ecuador? Primero, entender que la Constitución no es el principio y el final de los problemas que tenemos, ¿no? Es decir, mucho que es rarísimo lo que el presidente propone ahora, me parece rarísimo, digo yo, porque teniendo una mayoría absoluta, diría yo, en la Asamblea, meterse a un asunto tan riesgoso como elegir ahora asambleístas constituyentes que no necesariamente van a estar alineados con la visión que tiene el gobierno. Y ojo, ¿qué visión me dirá usted? Yo digo, para mí este gobierno lo defino como un populismo autoritario de derecha y eso es todo. Es decir, ahí usted en esa gama de populismos en América Latina encuentra distintas variedades. Le ve a Bukele en un lado, le ve a Petro en el otro, les ve a diferentes actores viendo cómo transitan en ese entorno. Pero lo cierto es que en esa línea, pues primero lo que usted tiene ahora es un desafío enorme para entender cómo logra armar un proyecto país que usted transmita para una asamblea constituyente, porque usted les dice, les escucha decir a los que abanderan esto de que la constitución es el gran problema, que hay que cambiarla porque es una constitución de Correa. Chavista, la dicen, ¿no? Chavista, algunos sí, le he oído a Andrea Nader, pero cuando usted le pregunta a esa misma persona, por ejemplo, bueno, ¿y a dónde quieres ir? No tienen ni idea. No tienen ni idea de qué constitución es la que quiere. Y en términos económicos, ¿cómo podría, digamos, o beneficiar o verse afectado el Ecuador si es que se instala una asamblea constituyente que podría costar alrededor de $120 millones? Y ese es el menor de los costos, digo yo, siendo un costo enorme, es el menor porque lo que más problema va a tener usted es que le mete muchísima incertidumbre a la actividad económica del país mientras otra vez entramos a otras elecciones. Veníamos de haber pasado por muertes cruzadas, de elegir un presidente por un periodo corto, luego volverlo a elegir por un periodo largo, asambleístas de por medio, y ahora le meto otro ingrediente que necesariamente causa incertidumbre, que es una elección. Entonces, ese para mí es el costo más alto. Y el segundo costo es que probablemente usted, si es que una de esas le sale que la oposición es la que tiene más escaños, o que se encuentra con una tercera vía, tipo el sector indígena, que se vuelven los decisores de una asamblea que está dividida casi en dos, porque es lo que se ve. Que si es que mañana usted llama a una asamblea constituyente, estaría entre Revolución Ciudadana y ADN, y afines más o menos con dos mitades, pero sin mayoría. Y entonces se quedaría con un sector indígena que propone una tercera vía, y creo que usted le entiende más al señor Vargas, que comienza a hablar de una agenda mucho más amplia, porque quizás ya se ven ellos como una posible tercera vía que decida. Y eso puede ser bien riesgoso, porque a la larga usted puede ir de una constitución que hoy yo miro, por ejemplo, a ver, ¿qué cambiaría en la constitución? Que no necesariamente era un asunto de rehacer la constitución,
el rol del sector privado en los sectores estratégicos. Me parece que es una constitución demasiado garantista, es decir, es una constitución concebida para garantizar la naturaleza, evitar la minería, evitar daños respecto a grupos vulnerables, lo cual no está mal, pero sobre todo por encima del bien común, y eso probablemente pudiera ser un problema dada la situación del país en cara a lo que significa las materias primas, el petróleo, la generación de riqueza, de empleo, de inversión. Eso claro que hay que revisar, pero de ahí a decir que el momento en que usted cambia la Constitución se arregla todo, no, porque muy probablemente lo otro que yo miro del presidente Noboa es que se parece cada vez más a Correa, es decir, usted lo que encuentra es que ya tengo la asamblea, ya tengo la justicia, lo que ha pasado en la justicia, yo pude verlo desde fuera del país, me parece que es tremendamente crítico. Y por otro lado, entonces me falta la Corte Constitucional, es decir, quiero abarcar todo el poder que pueda. Y en esa línea, pues, es bien riesgoso lo que pudiera suceder en una constituyente, como le digo yo, en donde los asambleístas van a partir, además de una elección, en un país cada vez más polarizado, que mira las cosas entre blanco y negro, que no se sienta a dialogar, que no entiende una visión de futuro porque no la transmite nadie. Es decir, no es que Marlon Vargas le dice, yo miro un Ecuador de esta manera, aquí adelante. Lo que él dice es, yo quiero ganar $600 mensuales, porque eso es populismo, otra vez, le agrada mucho a la gente oír bueno, diría yo a algunas personas oír alguna tontería de ese estilo. Y escucho un presidente que dice que es un nuevo Ecuador. Pero cuando usted dice es un nuevo Ecuador, se regresa a ver y no es un nuevo Ecuador, pues claramente no es un nuevo Ecuador. ¿Qué hacer en ese sentido entonces? ¿Cómo sentarse a dialogar para usted y económicamente hablando? ¿Sería pertinente, por ejemplo, que se acceda a la derogación del decreto 126 que eliminaba el subsidio del diésel, tal y como lo están pidiendo la comunidad indígena? A ver, yo he sido muy claro en decir que los subsidios tal y como están establecidos son realmente el peor lastre que tiene el Ecuador para poder salir adelante. Ahora, no debimos haber llegado acá. Primero partamos de eso. Yo por eso propuse, y ahora que estuve en China fue bien interesante comprobar la propuesta que yo ya le había hecho al país. Cuando estuve en China, en una ciudad específica, que es una provincia al mismo tiempo, Chongqing, ellos pagan $4 por un galón de combustible, de gasolina, digamos. De esos $4, $1 va a construcción de infraestructura. ¿Qué había propuesto yo aquí en el Ecuador? Yo había dicho 1 centavo, una escuela, 2 centavos, un hospital. Es decir, si subo el diésel, le transformo eso en inversión automáticamente. Y había propuesto yo que sea la CAF la que audite un fideicomiso que se forme con la plata que usted recauda. Porque la otra gran pregunta que hago entre paréntesis, ¿a dónde va tanta plata? O sea, usted sube el IVA, sigue igual. Mañana sube el diésel, le aseguro, va a seguir igual. El problema es que tiene un actor atrás que no se ajusta, que quiere más poder, que es ineficiente, que es del sector público. Y no me refiero solo al gobierno central, las propias municipalidades. Nadie rinde cuentas del Estado en general. Usted ni siquiera sabe en cuánto gasta una alcaldía en el oriente, en Macas o en Nueva Loja. Es decir, ¿en qué estarán gastando ellos? ¿Estarán gastando en publicidad, en fiestas, o estarán haciendo obra pública? Nada. Entonces, primero partamos de eso. Ahora, la pregunta que usted me hace específica, creo que hay que sentarse. Yo no creo que el camino es derogar el decreto. Yo creo que el camino es reenfocar ese decreto. Para decirle muy bien, si es que tú peleas o luchas por la situación económica de tu comunidad, vamos a arreglar esa comunidad, pues. Entonces, quedemos en que lo que se recaude va a ir en primera instancia a la comunidad indígena de Imbabura, por ejemplo. ¿Cuál es su hoja de ruta? Préstenme la hoja de ruta, carretera, hospital, escuela, salud, etcétera, y comienzo a llevar los recursos de allá. Y eso lo haría yo público. Entonces ahí le diría a la comunidad, eso es lo que va a empezar a pasar desde el día 1 de diciembre, digamos, por ejemplo. Y entonces ahí usted podría cambiar la conversación, cambiar el discurso a un discurso un poco más maduro, más técnico, tratando de entender una hoja de ruta de país para poder salir adelante. De lo contrario, usted se encuentra con que ¿cuántos tractores te doy? Te doy 10. ¿Qué quieres? 20. Bonos. No, pues no es ese sentido. Quizás si cambia la conversación,
podría obtener resultados distintos. Ingeniero, nuevamente muchísimas gracias por esta visión de este análisis económico también que hemos realizado aquí en la primera hora. Sí, Gracias. Conversábamos con Osvaldo Landázuri, analista económico, precisamente hablando sobre los efectos del paro en la economía nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.